Bueno, este mes de mayo es el mes de hartas cosas, ya lo decíamos, este domingo el Día de la Madre, además el Día Nacional del Teatro, pero hoy, este lunes 5 de mayo, es el Día Internacional de las Personas Celíacas y además el 16 de este mismo mes es el Día de la Enfermedad de la Celiaquía, así que queremos hablar de esta materia saludando a todas las personas celíacas que nos ven, por supuesto. Muchas de ellas han sido parte también de Matinal Nuestra Casa, así como también nuestras amigas de Espacio Nutri. Hoy nos visita la nutricionista Karen Suazo. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿todo bien? Muchas gracias. Sí, hoy día, bueno, en sí, mayo es un mes de celebraciones, para nosotras también. Es verdad. ¿También es el Día de la Nutricionista? Exacto, mañana. ¿Mañana? Bien. Mira, lo vamos a recordar. Lo vamos a anotar. recordar. Oye, qué importante poder hablar sobre esto, entendiendo que a propósito de lo que veníamos conversando anteriormente, hay más diagnósticos hoy día. Hay más señales, hay más síntomas que llevan a los especialistas a llegar a este diagnóstico y también el mercado se está abriendo un poquito más. Pueden comer más cosas también, que antes era muy difícil. ¿Cuál es la realidad hoy día de esta enfermedad y para que nos recuerdes precisamente de qué se trata? En general, bueno, lo que es la enfermedad celíaca es una enfermedad como tal, que muchas veces se tiende a confundir como una condición, ¿cierto? O más bien una intolerancia, pero finalmente es una enfermedad autoinmune crónica que en donde las personas están expuestas al gluten, tienen una reacción inmediata, ¿cierto? De sus vellosidades, una respuesta inflamatoria de sus vellosidades del intestino delgado, provocando ciertas deficiencias nutricionales, problemas de absorción y obviamente toda la sintomatología que conlleva, que puede ser intestinal y extraintestinal. En sí, la enfermedad celíaca es una patología que ahora se le está tomando mucho más importancia porque se está diagnosticando más, como bien decías tú, porque en años anteriores obviamente estábamos un poco más como no tan a la vereda de saber toda la información del diagnóstico como tal. E inclusive aún muchas personas faltan diagnosticarse. Se estima que solamente un 30% alcanza a ser diagnosticado y otro 70% aún está como en estudios, porque igual hay que tener en consideración distintos factores al momento de el realizarse el diagnóstico. Muchas personas dejan el gluten como tal al momento de realizarse el diagnóstico y eso es una de las primeras cosas que uno le recomienda que no debe hacer, porque la prueba va a salir alterada. Claro. O solamente con las pruebas sanguíneas, como las antiglutaminasas, se hacen el chequeo y piensan que con ellas ya tienen un diagnóstico como tal. Y se sabe que el diagnóstico se cierra finalmente con la endoscopía para poder obtener una biopsia duodenal. Y con eso es cuando ya obtenemos el diagnóstico confirmado como tal de la enfermedad celíaca. Perfecto, entonces hay que seguir todos los pasos, ¿verdad? Si tienes alguna duda o si sospechas, ¿verdad? Consultar, lo primero, empezar este camino de diagnóstico que termina con la confirmación de la endoscopía. Exacto. Pero para llegar ahí primero tenemos que pasar por otros profesionales. Ahora es todo un tema hoy día, como muchas personas adoptan dietas que tienen que seguir pautas alimentarias bien estrictas que tienen que seguir personas que efectivamente son diagnosticadas con una enfermedad pero que no la tienen. Y en el caso del gluten, algo pasó con el gluten que de repente todos eran como anti-gluten. Nadie quiere comer con gluten. Como no, ya nadie quería más gluten. ¿Qué es el gluten? ¿Para qué sirve? ¿Tenemos que todos sacarlos de nuestra dieta si le hace mal a un grupo de personas? Acá, Cami, en sí, en los celiaquía, en las personas celíacas, sí o sí, la dieta como tal es estricta para toda la vida, libre de gluten. Ya. Y ahí vamos a enfatizar un poquito más igual qué consideraciones tener para la contaminación cruzada, con qué alimentos y todo. Pero en sí el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Por eso estos tres grupos de alimentos son los que finalmente las personas celíacas no pueden consumir, ni sus derivados, que muchas veces lo encontramos en verdad en la mayoría de las cosas. En casi todo, casi sí. todo. Efectivamente. O tiene trazas de... Exacto, en los panes, pastelería, en las galletas, en las salsas, en aderezos. Pueden tener trazas, no como tal el alimento, pero sí como las trazas que vienen contaminadas y obviamente una persona celíaca no debiese consumir. O sea, todas las masitas prácticamente, ¿no? Las pastas también tienen las gluten. Pastas por el trigo, porque Exacto. el gluten, ¿qué es lo que busca? Aglutinar, le entrega mayor consistencia a ciertas preparaciones. Y el gluten en sí es como una proteína.
Entonces eso es lo que aglutina muchas las preparaciones, por eso algunas personas cuando consuman pan sin gluten lo encuentran diferente, pero ya sabemos hoy en día que hay diferentes formas y diferentes opciones para poder consumir libre de gluten. Sí, por eso que es muy difícil que hayan restaurantes, por ejemplo, que sean o que tengan alimentos libres de gluten porque necesitan una cantidad de requisitos por parte del servicio de salud para poder cumplir con ese parámetro que no es fácil. Por eso también el llamado a la empatía. Hemos visto imágenes de personas que llevan sus propias comidas o de los niños y los administradores, los dueños de restaurantes se enojan. Entonces, es todo un tema también de conciencia de poder ir aprendiendo. Ahora, a propósito de lo que mencionaba Camila, personas que asumen esta dieta sin tener el diagnóstico o sin, obviamente, tener problemas. Y hay otros que los van asociando como a dieta, como que no tiene calorías, como que le va a hacer engordar menos, en el fondo. ¿Qué es con eso? Con ese mito. Lo que pasa es que ha salido mucha información a través de las redes sociales como el gluten como un antiinflamatorio como tal. Entonces, todas las personas que han adoptado, que igual de hecho nosotras hace poco lo hablamos a través de las redes sociales y en consulta abarcamos mucho lo que es alimentación antiinflamatoria y muchas veces en personas con ciertas tal vez sensibilidad al trigo o al gluten como tal, que no son celíacas, se les puede dejar de lado, pero no todas las personas que nosotros, si no tenemos problemas para poder digerirlo, nuestras vellosidades intestinales lo pueden absorber como tal, ¿cierto? Y no existe como tal una sintomatología, nosotros no tenemos ningún problema para consumir gluten. Claro. Entonces, lo que ha pasado, ¿cierto?, es que se ha satanizado mucho esto como el gluten como en sí como inflamatorio y por eso muchas personas lo han dejado de lado. Pero sin tener una patología de lado, o sea, sin tener una patología diagnosticada, no debiésemos por qué dejarlo de lado porque es muy probable que después pudiese generarte malestar porque obviamente el cuerpo comienza a no procesar este cierto tipo de proteínas, ¿cierto? Y las personas ya van a estar mucho más susceptibles o sensibles al gluten como tal. Ya, pero las personas celíacas no pueden consumir ningún tipo de gluten bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con la contaminación cruzada. No sé si podemos volver a la lámina anterior, señor director, perdón que lo moleste, porque queremos hablar de aquellos alimentos donde naturalmente no encontramos gluten. O sea, aquí no hay que hacerle libre nada. De gluten. El alimento viene libre de gluten porque sí es nomás la cosa. Sí, Cami, es súper importante destacar eso, que hay alimentos como tal, en verdad. Más que nada, como decíamos, el gluten entre el trigo, el centeno y la cebada son los que tienen gluten como tal y todos sus elaborados. Y esta lista de alimentos como las frutas, las verduras, los lácteos, los huevos, las carnes, las grasas, frutos secos y pseudo cereales y cereales como la quinoa, el arroz, el trigo sarraceno conocido como el alforfón, ¿cierto? El maíz y el amaranto, no tienen naturalmente, pero ¿qué ha pasado acá? Que nuestra industria, ¿cierto?, procesa todo en las mismas líneas. Ya. Y ahí es donde tiene trazas de. Exacto. Este alimento puede tener trazas de trigo, este alimento puede tener trazas de soya, y ahí vamos complicando un poco la cosa. La etiqueta. Oye, ¿qué pasa con carnes, pescados y huevos naturales sin aditivos? Efectivamente, porque muchas veces que algunos que vienen con aditivos obviamente ya vienen pasado por trazas en líneas que se procesan con gluten. La norma en nuestro país sugiere que un alimento puede estar con el sello libre de gluten, que es donde se ve normalmente la espiga de trigo tachada, ¿cierto? Es que no se tienen que superar las 5 partes por millón, es decir, como los 5 miligramos por kilogramo de alimento en sí. Y con eso ya la persona puede tener, ¿cierto?, el consumo tranquilamente de estos productos, porque como bien decimos, de hecho la avena es un alimento súper en cuestión acá, porque dicen, claro, la avena naturalmente nosotros como país no tiene gluten, pero la mayoría de la avena en nuestro país se fabrica en las mismas líneas que pasa la harina de trigo. Todo, claro. Entonces ahí es tan importante que nosotros, si vamos a una persona, en verdad, no nosotros, si una persona celíaca va a consumir harina de avena o avena como tal, tiene que venir, ¿cierto?, con el logo y el sello. Y en Chile confiamos en ese logo. Es una espiga de trigo con una línea que es esta de acá. Y en Chile debemos confiar en ese logo, porque pasa por todo un proceso... Sí, o sea, si tiene esto, comemos con libertad, siendo celíacos. Efectivamente, porque existen distintas organizaciones acá que se encargan de entregar este sello para pasar por distintos procesos. Igual lo que decíamos de ciertas cafeterías, yo tengo en conocimiento en Concepción hay una que es certificada para celíacos como tal. Entonces eso es súper importante. ¿Dónde está? ¿Podemos decir el nombre? Se puede decir el nombre. Dígamelo. Es Low and Free Bakery. Low and Free Bakery, sí la he visto. ¿Dónde está?
Ellos están ubicados en Víctor Lamas y en Oropello. Sí. Entonces, ellos están certificados porque, ¿qué es importante lo que decíamos acá? Todo su lugar es libre de gluten. Ya, y ahí, Low and free si dairy. acompañamos a alguien que va a comer, porque ahí es el único lugar donde pueden estar, porque me imagino que no tienen otras opciones... Todo sin gluten. Exactamente. ¿No nos afectaría que de repente acompañemos a alguien que Para vaya a nada. comer? No habría problema. No, y de hecho, como ellos obviamente tienen la expertise y todo, y los mismos que cuando uno busca productos, los sabores en general ya no cambian. Sí, tanto. sí, Ahora claro. ya tenemos mayor, ¿cierto?, las facultades para acceder a preparaciones mucho más elaboradas en base a ello. Mira, y el hombre es un animal de costumbre, así que tampoco podemos decir de repente también tenemos estas cosas como tan de, ya no voy a comer algo distinto porque qué tontera. De repente abrámonos también a probar nuevos sabores, a disfrutar de las comidas diferentes a las que estamos acostumbrados. Es verdad. Si es que eso le va a hacer bien también a la persona que tenemos al lado. Es verdad. Ahora sí podemos avanzar porque nos vamos a encontrar con los no. Exacto. Aquí vienen No, los no. por ningún motivo, si eres celíaco, si ya estás diagnosticado, en la siguiente lámina. Que está ahora. ¡Bien! Ya. Como bien mencionábamos, ¿cierto?, principalmente el trigo, la cebada, el centeno, espelta y sus derivados, que principalmente son los alimentos como que nosotros vemos en lo más cotidiano, los pasteles, las galletas, el pan, ¿cierto?, nuestras pastas que consumimos y todo, son en base a trigo. Entonces, para una persona celíaca, obviamente, si van a consumir, debemos recomendarles que consuman alimentos en base como pastas de arroz, que tienen que venir certificadas, o de sarraceno, que hay distintas opciones y ellos ahí ya podrían consumir ese tipo de pasta. Pero en un celíaco obviamente no deben consumir alimentos que también no vengan con la certificación libre de gluten. Y ahí- Los fideos de arroz que hoy día están a disposición en todos los supermercados. Sí. Antes costaba mucho encontrar. Sí, pues. Hoy día están en todas partes. Hay fideos de garbanzos. ¿Esos son sin gluten o tienen gluten? No deberías entender como tal por la legumbre, pero lo importante, como mencionábamos, ¿cierto?, es la El sello, certificación. la ¿Y hay certificación. algún arroz que venga en nuestro país con libre de gluten o de trazas de gluten? En sí deberían todos venir como tal, porque el arroz no debiese contener gluten, pero las líneas de procesamiento Por son eso, las claro. que... Exacto. Pero hay que fijarse bien en lo que Exacto. dice la etiqueta, los ingredientes, ¿cierto? Y ahí nos vamos a encontrar con si es que tiene trazas o no, o derechamente con el logo que veíamos hace un ratito atrás. Efectivamente. Ahora, productos elaborados sin la certificación de libre de gluten Como son un riesgo. mencionábamos. Exacto. Son un riesgo. Y estos los alimentos a granel que se ven muchas personas por ahorrar también, porque sabemos que la comida es cara, deberían alejarse también las personas con gluten, o sea, Sí. con intolerancia o Con Celiaquía. celíacos. Sí, efectivamente las personas ahí tienen si existe un lugar que viene certificado obviamente a granel que solamente Claro. están todos sin gluten, sería fabuloso, pero hasta el momento yo no tengo en conocimiento que hay alguno, y por eso siempre recomendamos que todo lo que compran sea, cierto, envasado. Que no sea a granel, por lo que conversábamos recién. Ahora, esta recomendación me atrevería a decir que si es para todas las personas, no comer tantos ultraprocesados. Los embutidos, claro. ¿Cierto? Exacto. Lo hemos conversado en otras oportunidades porque su nombre lo dice, son ultraprocesados, pero una persona celíaca con mayor razón, ¿no? Ahí hay que tener, sí, porque muchas veces una de las dudas que más nos preguntan, que nos hacen en consulta a nosotras, es que sienten que una alimentación muchas veces libre de gluten es mucho más procesada. Ah. Por eso acá uno tiene que Ya. fomentar, ¿cierto?, los adecuados cuidados, las adecuadas limpiezas si van a consumir alimentos, la fruta, los huevos y todo, que va a ser natural, poder tener la adecuada limpieza, sus implementos, sus utensilios que sean de acero, que tengan de su parte guardado cuando vayan a cocinar en la casa, porque no quiere decir que toda la familia va a ser celíaca. Claro. Es verdad. Ahora, ¿por qué dentro de lo que se debe evitar están los embutidos, los caldos, me imagino las caluguitas, ¿no? Exacto. Las caluguitas, salsas, cereales incluso. Todo por las trazas, porque una persona, un celíaco, puede tolerar hasta cierta cantidad, pero obviamente la idea es evitar, porque sabemos que ya ellos como tal tienen una microbiota dañada o ¿no es cierto?, las vellosidades intestinales muy alteradas por el tema del consumo del gluten, que inmediatamente es como algo inflamatorio para ellos. Oye, estaba pensando en el concepto anterior de los huevos, bueno, los huevos naturales, digamos, pero la carne particularmente, ¿deberíamos privilegiar la comprada en una carnicería o la que no viene envasada más que la carne que venden y que ahí mismo nos filetean, ¿o no? Claro, en el celíaco se recomienda y inclusive en algunas cosas que sean más envasadas, por el tema más que nada O sea, más envasadas, ¿no? Exacto. Saber qué tiene. Efectivamente.
porque sabemos que en carnicería es igual, ¿cierto? Los cubiertos y todos son usados para todo el tipo de personas. Entonces puede ser que, poniendo un ejemplo muy drástico, esa persona haya cortado un pan, entonces lo que se intenta evitar es la exclusión completa de eso. O sea, mejor ahí envasadito. ¿Cierto? Tiene ahí su etiqueta, podemos leer exactamente lo que ese alimento tiene y no tiene. Exacto. Y ahí está la importancia de aquello. Ahora, la contaminación cruzada, nosotros acá, bueno, le mandamos un saludo también a la familia de Javiera. Soy Javi Celíaca en redes, ¿cierto? Que han venido también a comentarnos acerca de cómo viven como familia. Exacto. Nos contaban, por ejemplo, que la Javi tiene sus cubiertos, sus utensilios de cocina, ahí la casa, yo creo, de la Javi es pulcra, la cocina sobre todo. Exacto. Más que, no sé, cualquier pabellón. Más que una clínica, claro. Más que un pabellón esterilizado. Porque claro, hay que tener esos resguardos, ¿no? Efectivamente, que es lo que se busca muchas veces las despensas, ¿cierto? Y que los productos sin gluten se encuentran en los estantes altos para evitar que si hay migas de pan tal vez que van a estar arriba, vayan a contaminar los productos que estén sin gluten. Entonces hay que tener, ¿cierto?, una educación, pero yo siempre explico que es una enfermedad como tal y va a ser para toda la vida una dieta libre y estricta fuera de gluten. Entonces, como tal, adoptar de forma progresiva estos hábitos, sabiendo que ahora hay muchas más opciones, mucho más conocimiento. Entonces, siempre se invita a las personas, ¿cierto?, a generar no estrés, sino más que nada como un estilo de vida, un estilo de vida que sea adaptado. Y lo que hablábamos también, la empatía. La empatía a la hora de convivir con una persona celíaca, claro, o de ir o elegir algún lugar para tener esa empatía tal vez en ese restaurante que va a llevar su comida, va a llevar su tupper a lo mejor, o en los cumpleaños, en los cumpleaños. Exactamente. Sí. Yo creo que ahí es donde pasa más de pronto. Sí, también. En los cumpleaños infantiles, en las celebraciones familiares, porque muchas veces hay personas, y esto lo he visto y lo he escuchado, como que no creen. Enmañan nomás. Como que no creyeran. Yo creo que más en los adultos, ¿cierto? Adultos mayores especialmente, les cuesta creer hasta que pueda llegar alguien en la familia o muy cercano y que tenga, ¿cierto?, esta enfermedad, y ahí se toma la conciencia porque ven la sintomatología como tal, que es dura finalmente. Claro, porque puede ser de algo muy simple como una molestia estomacal a algo que incluso la puede llevar a la clínica a esa persona. Efectivamente, por eso es tan importante, ¿cierto?, la detección temprana y poder concientizar y educar como lo estamos haciendo el día de hoy respecto a este tema. Yo veo mucho, de hecho conocía celíacas, en donde por parte de la familia nosotros tenemos la consideración de tener así como el respaldo de los cubiertos que va a usar esa persona y todos los productos y hacer su stand. Claro. O sea, ojalá pudiésemos todo, obviamente, generar esa conciencia para hacernos parte de y apoyar a las personas, porque en verdad es muy complicado el tema de las celebraciones. Yo creo que es un tema bastante sensible para muchas personas, entonces es bastante empático poder educarnos respecto a ello y estar al tanto de esto. O sea, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, matrimonio. Complejo. O sea, llegar a un lugar y que no hayan alternativas para ti, ¿no? Eso es muy complicado, pero sí, ya como familia lo tenemos incorporado y llevamos nuestros propios alimentos, que tampoco te vayan a mirar con cara de, bueno, ¿por qué? Exacto. No es un desprecio, todo lo contrario, se trata de la vida de una persona. Ahora, opciones hay. Leí enfermedad y repetí. Opciones hay. Y hoy día se suman muchas más. Y ustedes también nos entregan ahí algunas recetas que nosotros podemos replicar. Sí, de hecho el día de hoy día trajimos una idea de unas barritas de pipoca de quinoa, porque sabemos que la quinoa finalmente es un alimento libre de gluten, así que se le puede dar hartos usos. Lo importante de esto, ¿cierto?, y que si va a ser para una persona celíaca, ¿cierto?, es que los productos que vayan a ocuparse vengan, ¿cierto?, certificados libres de gluten. O sea, con todo lo que ya aprendimos, ¿cierto? Mirando el certificado, que no hayan trazas, etcétera. Claro, eso es lo importante. Oye, ¿y esta receta es para 8 unidades? Práctica. Sí, se puede. Obviamente el grosor que uno va a querer, pero al menos nosotras que le dimos de 2 a 3 deditos, alcanzaban para 8 unidades en el molde. Y es bastante práctica. Para endulzar, ¿cierto?, y para darle consistencia ocupamos 15 unidades de dátiles, 1 taza y media de pipoca de quinoa, ¿cierto?, y que es la quinoa inflada como tal. ¡Qué rico! Que se puede usar como cereal de desayuno, inclusive para las preparaciones, y queda bastante rico. Sí. Semillas, le vamos a dar aporte, ¿cierto?, de fibra y de grasas, porque muchas veces se piensa que una alimentación libre de gluten igual es un poquito más baja en fibra, así que es una muy buena opción incorporar las semillas de chía, 1 taza de maní, media taza de chips de chocolate. Vegano. Que vegano sí, y también hay hartas opciones sin gluten. Eso hay bastantes marcas que trabajan libre de gluten. Así que eso tenemos
bastante disponibilidad. Y una cucharada de alulosa. Y eso más que nada va a ser como para generar la última parte del dulzor. Porque lo primero que tenemos que hacer es partir por el remojo de los dátiles en agua caliente por unos minutos. Luego procesarlos para generar como esta cremosidad de los dátiles, ¿cierto? Y triturar junto al maní. Ahí vamos a generar una pasta para poder comenzar a añadir en un bol todos los ingredientes, en especial las semillas, la pipoca de quinoa, para comenzar a dar la forma de la barra. Ya, todos menos la alulosa. Exacto, se la agrego al final. Ya, una vez que están todos estos ingredientes mezclados, ¿cierto? Ahí recién la cucharada, sí. ¡Pum! La alulosa. ¿Alulosa en polvo o en gotas? Yo lo recomiendo en gotitas o la que viene como sirup, porque puede ser el reemplazo de la miel. Ah, qué rico, sirup. Ya. Sí. Y si no, igual puede ser sin eso, ¿no? Sí, porque ya tenemos los dátiles. En realidad, uno que es más dulzona le gusta endulzar más las Claro, cosas. si uno quisiera chanchar, le puede poner miel. Exacto. Sí, de hecho, como tal, tiene como miel. Solamente como a mí no me gusta, yo lo cambio. ¡Ay, miren! Pero la miel para las personas celíacas no hay ningún problema. Debiese tener entonces miel a libre disposición. ¿No te gusta la...? Oye, hay harta gente que le gusta la miel, ¿eh? Yo en este camino de la vida me he encontrado con muchos. Qué locos que están. Así que le evito. Qué locos que están. Ya, después lo tenemos que montar, ¿cierto? Exacto. Y ahí lo vamos a refrigerar por al menos unas 6 a 7 horas y vamos a cortar en el tamaño que deseamos. Y después derretimos el chocolate para bañarlas como mostramos. ¡Ah, qué rico! Bueno, la idea es ponerlo como en una superficie, en una bandejita, Exacto, ¿no? en una bandejita o en los mismos moldes de queque. Yo lo agrego para dar la forma. Claro. Y después las dejamos cortaditas. Claro, ya. Al refri nomás. Algo que se pueda despegar, ¿o no? Efectivamente, o agregar, ¿cierto?, el papel mantequilla o esas siliconas antiadherentes, que hay algunas que son mucho más flexibles. Ya, buenísimo. Y ahí entonces hacemos nuestro menjunje. Exacto. Y esto libre de rico. y también para cualquiera le puede servir. Sí, totalmente. Qué rico, ya, bueno, esa es una de las alternativas, pero también hay muchas otras que ustedes comparten siempre en Espacio Nutri. Efectivamente. Lo importante acá es que no se te derrumbe el mundo. Yo creo que esta situación no es lo mismo que hace 5, 10, 15 años atrás, donde de verdad el mercado ofrecía muy poco. Muy poco. Si bien Concepción, y aquí hablamos por la región del Biobío, sigue estando al debe, o sea, si bien está Low and Free Bakery, lo volvemos a reiterar, en el centro de la ciudad, faltan alternativas, faltan restaurantes que se vayan sumando. Uno entiende que el mercado responde a la necesidad también, a cuánta demanda haya, pero ahí pueden haber políticas públicas también. Efectivamente, o sea, no todo que es lo que se mercado. busca ahora. Ya hay dos, ¿cierto? Sabemos de organizaciones sin fines de lucro acá en Chile, que es Coacel, ¿cierto? Y Convivir, que ellos se encargan de apoyar y entregarnos información no tan solamente a las personas, sino que es un consenso de profesionales que están en busca de la mejora de la calidad de vida, en verdad, de un celíaco. Es verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, Karen, de nada, chicos, un gusto y que estén muy bien. Y feliz día por adelantado. ¿Verdad? Sí, Feliz día por porque no es como el cumpleaños. Feliz día por adelantado. Me encanta celebrar. Feliz día, feliz día. Oye, a propósito, claro, estos son alimentos que cada vez están siendo más demandados, pero ya vamos a estar contándoles acerca de lo que pasó con la demanda con Marcianeje y los bomberos de nacimiento. Pero antes nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.